Elena Cortés no lloraba. Eso era lo primero que cualquiera habría notado al verla de pie en la terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, con un collarín cervical apretándole la mandíbula y un moretón oscureciéndose bajo su ojo izquierdo. No lloraba. Tenía esa quietud que no nace de la paz, sino de una persona que ha aprendido, en algún punto del camino, que derrumbarse es un lujo que ya no puede permitirse. Durante 6 meses había hecho todo correctamente. Había documentado, había denunciado, había esperado. Había confiado en el sistema al que le entregó 4 años de su vida, y ese sistema le había puesto en la mano un billete de avión solo de ida, y a un hombre llamado Ricardo Aguilar, de pie lo bastante cerca como para asegurarse de que lo usara. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie en aquella terminal sabía, era que Elena cargaba algo mucho más pesado que la bolsa a sus pies, y llevaba cargándolo mucho antes de aquel momento. Y era precisamente ese peso el que le había enseñado a sobrevivir a lo que estaba por llegar. Movió los dedos despacio, con una precisión deliberada, y en algún punto de la puerta de embarque, un hombre de uniforme levantó la vista. Si eres alguien que cree que hacer lo correcto debería importar, esta historia es para ti. Suscríbete para no perderte lo que viene después. 4 años antes de encontrarse en la puerta de embarque 14, con un collarín en el cuello y un golpe bajo el ojo, Elena Cortés había sido el tipo de enfermera a la que otras enfermeras llamaban cuando no estaban seguras de lo que tenían delante. No porque fuera la más veterana de la planta, sino porque poseía una cualidad que ningún título podía enseñar: se fijaba en las cosas pequeñas. La forma en que la mano izquierda de un paciente no apretaba con la misma firmeza que la derecha. El medio segundo de retraso antes de responder una pregunta sencilla. La manera en que un informe decía una cosa y el cuerpo de una persona decía otra completamente distinta. Ese instinto no había nacido en el Hospital Universitario Miraflores. Se había forjado en lugares mucho menos indulgentes, en la parte trasera de vehículos militares, en puestos de campaña donde el cirujano más cercano estaba a 40 minutos en helicóptero, en el tipo de entornos donde un detalle pasado por alto no terminaba en papeleo, sino en una bolsa para cadáveres. Elena había pasado años como sanitaria de combate antes de pisar jamás un hospital civil, y el ejército le había dado algo que ninguna gestión cuidadosa podía arrebatarle: la capacidad de leer una situación con claridad incluso cuando todo a su alrededor estaba diseñado para generar confusión. Se había marchado del servicio cargando algo más que su expediente de licencia. Había un nombre que nunca había podido soltar: Mario Salcedo, un soldado al que había triado y apartado durante un tiroteo, porque sus heridas no eran sobrevivibles y las de otro hombre sí. La investigación posterior confirmó lo que ella ya sabía: había tomado la decisión correcta. El protocolo respaldaba su elección. El comité de revisión cerró el expediente. Pero la parte de Elena que había mirado el rostro de Mario y después había apartado la vista nunca aceptó del todo esas conclusiones. Y ese duelo silencioso, sin resolver, había moldeado todo lo que vino después. En el Miraflores, ese rigor la hacía excepcional. También la hacía peligrosa para el tipo equivocado de directivo. Ricardo Aguilar llevaba 6 años como director ejecutivo del hospital cuando Elena se incorporó a la plantilla, y en esos 6 años había cultivado una reputación que funcionaba como un traje bien confeccionado, impecable a la vista, diseñado para ser admirado de lejos y para ocultar la forma real del cuerpo debajo. En las reuniones de patronato hablaba de resultados clínicos con una fluidez que sugería una preocupación genuina. Por los pasillos saludaba al personal por su nombre y preguntaba por sus familias. Era el tipo de hombre que entendía, de forma intuitiva, que el poder ejercido en silencio era el poder que duraba. El cambio de política que terminaría por desmoronarlo todo se introdujo del mismo modo en que Ricardo introducía todas sus decisiones más importantes, enterrado en un documento más extenso, presentado como una medida de eficiencia de costes, respaldado por un análisis financiero que hacía que negarse pareciera irresponsable. Varios medicamentos de marca en distintas plantas de tratamiento serían sustituidos por alternativas más baratas. El cambio de formulario fue aprobado por el patronato sin apenas debate. Sobre el papel, las sustituciones eran clínicamente equivalentes. Sobre el papel, el ahorro era considerable. Pero el papel, como Elena descubriría muy pronto,
no siempre dice la verdad. Elena notó el problema aproximadamente 3 semanas después de que el cambio entrara en vigor. Empezó con un solo paciente, un hombre de unos 68 años que se recuperaba de un procedimiento cardíaco y que desarrolló una reacción que el médico de guardia atribuyó al estrés. Elena lo anotó y siguió con su turno. Después volvió a ocurrir, con una mujer 2 habitaciones más allá. Y otra vez, con un hombre más joven en un ala distinta que no compartía ningún otro factor clínico con los 2 primeros, excepto uno. Los 3 habían sido cambiados al nuevo formulario el mismo día. Elena revisó los registros de medicación, los cruzó con la cronología de los efectos adversos, y encontró el patrón antes de que terminara su turno. Lo documentó todo, no porque estuviera segura todavía, sino porque había aprendido, en un contexto muy distinto, que la documentación era la diferencia entre una sospecha y un caso. Durante las semanas siguientes construyó ese caso con paciencia. Fotografió discrepancias entre los registros oficiales y las dosis realmente administradas. Recopiló partes de incidencia, siguió la evolución de los síntomas entre pacientes, y anotó donde los datos habían sido introducidos de forma inconsistente, huecos que sugerían que alguien ya había notado el problema y había decidido registrarlo de otra manera. Cuando por fin presentó su informe formal a través del sistema interno del hospital, ya no tenía solo observaciones. Tenía pruebas. Lo envió por la cadena jerárquica, creyendo, como una vez había creído en el proceso de revisión militar, que las instituciones existían para corregirse a sí mismas cuando la información era lo bastante clara. El informe desapareció en menos de 48 horas. Ella no lo supo de inmediato. Esperó una respuesta. Volvió a insistir. Y luego insistió otra vez. Cuando finalmente la citaron a una reunión, no fue con nadie del departamento de calidad. Fue con Ricardo Aguilar, sentado al otro lado de una mesa de reuniones pulida, hablándole con el tono particular de un hombre que ya ha decidido cómo va a terminar la conversación. Le dijo que sus preocupaciones habían sido revisadas y que carecían de fundamento clínico. Le dijo que el cambio de formulario había sido validado por médicos cualificados. Y después, casi como quien no quiere la cosa, le preguntó si últimamente estaba durmiendo bien, si las exigencias de la planta le estaban pasando factura. Fue entonces cuando Elena entendió lo que realmente estaba ocurriendo. Las preguntas que llegaron después, de supervisores, de compañeros, en forma de comentarios cuidadosamente medidos, nunca fueron acusaciones directas. Ricardo era demasiado hábil para eso. En su lugar, hubo menciones de que Elena parecía desbordada, de que tenía un historial difícil, del conocido desgaste psicológico que el servicio militar podía dejar incluso en las personas más fuertes. Alguien mencionó a Mario Salcedo, no por su nombre, pero sí por insinuación. Hubo una referencia a un incidente pasado que, según decían, la había afectado profundamente. En cuestión de un mes, Elena vio cómo su credibilidad profesional se disolvía de la manera en que se disuelven siempre las reputaciones cuando el ataque es indirecto. No de golpe, sino en la acumulación de pequeñas retiradas de confianza. Compañeras que antes confiaban en su criterio empezaron a pedir segundas opiniones sobre sus valoraciones. Los supervisores revisaban sus informes con una atención que nunca antes le habían dedicado. El mensaje era constante aunque nunca se dijera en voz alta. Esta es una mujer cuya percepción no se puede confiar. Le entregaron un documento para firmar. Decía, en lenguaje formal, que las denuncias sobre errores de medicación en el Hospital Miraflores carecían de fundamento y habían surgido de un periodo de inestabilidad personal y psicológica. Firmarlo le permitiría dimitir en silencio y evitar acciones legales. Ricardo se lo presentó en su despacho con la misma expresión serena que llevaba en las reuniones de patronato, como si le estuviera ofreciendo algo razonable. Elena dejó el documento sobre su mesa y le dijo que no iba a firmarlo. Esa misma tarde, 2 miembros de seguridad del hospital la escoltaban fuera del edificio. Uno de ellos la sujetó del brazo con tanta fuerza que, cuando ella instintivamente intentó soltarse, perdió el equilibrio y golpeó el lateral del cuello y el rostro contra el marco de una puerta. El impacto fue lo bastante fuerte como para necesitar un collarín cervical. El moretón bajo su ojo se oscureció en las horas siguientes hasta volverse visible para cualquiera que la mirara.
Ricardo estaba en el pasillo cuando ocurrió. No intervino. Observó con los brazos cruzados, con la expresión de alguien que presencia un procedimiento desafortunado pero necesario. Y lo que Elena todavía no sabía, en aquel momento, era que aquel golpe en el marco de la puerta no sería lo peor que Ricardo Aguilar tenía preparado para ella antes de que amaneciera el día del vuelo. Y entonces organizó un vuelo fuera de la región, y lo describió a todo el que preguntaba como un gesto compasivo por parte del hospital. La mañana en que Elena debía marcharse, llevaba casi todo lo que le quedaba en una sola bolsa. Las pruebas que había recopilado, los registros originales, las fotografías, los partes de incidencia recopilados, estaban dentro. No había entregado esos archivos. Esa era la única decisión a la que se había aferrado en medio de todo lo demás. Lo único que Ricardo no había logrado arrebatarle. Había conservado los registros porque entendía que, sin ellos, no había nada. Era una mujer con el rostro amoratado y la reputación destrozada, y lo único que se interponía entre su versión de los hechos y el olvido definitivo era una pila de documentos que se había negado, bajo una presión considerable, a destruir. En la puerta de embarque 14, Ricardo se colocó lo bastante cerca como para que cualquiera que los observara viera a un ejecutivo hospitalario acompañando a una empleada afectada. Le habló en voz baja, junto al oído, con el tono de un hombre que termina un argumento que ya cree haber ganado. Le dijo que ya no tenía ninguna credibilidad, que su historia no tenía audiencia, que lo más útil que podía hacer por sí misma era subir al avión y empezar de cero en algún lugar donde nadie conociera su nombre. Elena no respondió. Había dejado de esperar que sus palabras significaran algo dentro de aquel edificio, y estaba reservando lo que le quedaba para algo que sí pudiera importar de verdad. En su lugar, recorrió con la mirada la terminal, no con urgencia, no de forma evidente, sino con el barrido lento de alguien acostumbrado a leer una sala, hasta que sus ojos se posaron en un hombre con uniforme del ejército de tierra sentado cerca de la ventana. Tenía un periódico abierto delante, pero no lo estaba leyendo. Elena reconoció su postura antes de reconocer nada más de él, esa quietud particular que pertenece a alguien cuya atención nunca abandona del todo un espacio, incluso cuando sus ojos parecen estar en otra parte. No sabía su nombre. No lo necesitaba. Sabía lo que era. Movió los dedos en una secuencia tan pequeña y deliberada que Ricardo, de pie a su lado, solo percibió que había desplazado la mano. El gesto duró menos de 3 segundos. Era el tipo de señal que desaparecía por completo si no sabías exactamente qué buscar. Y comunicaba, en el lenguaje comprimido de quienes han sido entrenados para operar en entornos donde hablar con claridad no siempre es posible, un único mensaje inconfundible: necesito ayuda y no puedo decirlo en voz alta. Al otro lado de la terminal, el periódico del teniente coronel del ejército dejó de moverse. No levantó la vista de inmediato. Durante varios segundos permaneció exactamente igual, y después, con la deliberada calma de alguien que ya había terminado de evaluar la situación antes de que nadie más en la sala se diera cuenta de que existía una, dobló el periódico, lo dejó sobre el asiento contiguo y se puso de pie. Diego Marín caminaba como caminan los hombres que han pasado suficientes años en lugares peligrosos para entender que urgencia y velocidad no son lo mismo. Cruzó la terminal sin apresurarse, y esa calma sin prisa hizo que la expresión de Ricardo cambiara de forma casi imperceptible. Un pequeño recálculo, del tipo que ocurre cuando alguien comprende que la persona que se acerca no va a ser fácil de manejar. Para cuando Diego llegó junto a ellos, Ricardo ya se había recompuesto en la versión que reservaba para el público: hombros relajados, voz modulada a la frecuencia de la preocupación paciente. Se presentó primero, una técnica que Elena ya le había visto usar antes, establecer su cargo antes de que nadie más pudiera definir la situación. Explicó, con fluidez ensayada, que era el director ejecutivo del Hospital Miraflores, que Elena había sido un miembro valioso del personal de enfermería, y que los últimos meses habían sido genuinamente difíciles para ella. Usó la palabra desbordada 2 veces. Mencionó que la transición fuera del servicio militar podía dejar efectos duraderos incluso en las personas más capaces, y que el hospital había hecho todo lo posible por apoyarla durante un periodo de lo que llamó, con cuidado, incertidumbre clínica. Diego escuchó todo aquello sin interrumpir.
Permaneció con las manos a los costados y los ojos fijos en el rostro de Ricardo. Y cuando Ricardo terminó, Diego no respondió a una sola de sus palabras. En cambio, se giró hacia Elena y le preguntó directamente cómo conocía aquella señal. La compostura de Ricardo se sostuvo, pero apenas. La pregunta lo había esquivado por completo, y no había nada que pudiera hacer al respecto sin que ese esquive resultara demasiado evidente. Y lo que Elena estaba a punto de contarle a aquel desconocido de uniforme cambiaría, en los siguientes minutos, todo lo que Ricardo Aguilar creía tener bajo control. Elena miró a Diego un momento, la plata en sus sienes, la quietud particular de su postura, la manera en que esperaba sin ninguna inversión visible en cuál sería su respuesta. Llevaba 6 meses respondiendo preguntas de personas que ya conocían la respuesta que querían escuchar. Esto se sentía distinto. Le contó que había servido como sanitaria de combate. Le habló del tiroteo, de Mario Salcedo, de la decisión que había tomado en el terreno y que el comité de revisión había confirmado después como correcta. Le dijo que esa confirmación nunca había terminado de llegar a la parte de ella que necesitaba escucharla, y que había pasado los años siguientes intentando ser precisa en todo lo demás para compensar aquel único instante que jamás podría examinar de otra manera. Lo dijo sin pedir nada a cambio, porque hacía mucho tiempo que había dejado de pedirle cosas a la gente. Diego guardó silencio un momento después de que ella terminara. Luego dijo que cargar con ese peso no convertía a una persona en alguien inestable, que la convertía en alguien que entendía lo que ese trabajo realmente costaba, y que las personas que no sentían nada después de tomar esas decisiones eran las que él había aprendido a vigilar con cuidado. Lo dijo de la manera en que se le habla a un oficial joven tras un debriefing duro, no para consolar, sino para corregir una lectura equivocada. Era la primera vez en 6 meses que alguien tomaba lo que Ricardo usaba en su contra y se negaba a convertirlo en un arma. Ricardo comprendió, en ese instante, que el relato que había pasado 6 meses construyendo estaba perdiendo fuerza. Le quedaba una única ventaja, la bolsa. Si los archivos que contenía llegaban a manos de alguien con autoridad real, toda la arquitectura que había levantado, el desacredito silencioso, los informes enterrados, la dimisión forzada, dejaría de parecer competencia y pasaría a ser la evidencia de un encubrimiento. Había asumido que estaría escoltando a Elena hasta el avión antes de que esa posibilidad se hiciera realidad. No había contado con un teniente coronel que hacía preguntas inconvenientes y que no se dejaba impresionar por los cargos a la hora de decidir en quién confiar. Ricardo se movió sin avisar. Dio un paso adelante y agarró la correa de la bolsa de Elena con ambas manos, tirando con tanta fuerza que el impulso le atravesó el hombro y la lanzó hacia un lado. Ella se sujetó a una fila de asientos, mientras el collarín cervical le presionaba con dureza la base del cráneo. Durante un segundo, la terminal entera se quedó completamente inmóvil, esa quietud específica que ocurre cuando una sala llena de desconocidos comprende, todos a la vez, que algo ha ido terriblemente mal. Diego ya se estaba moviendo. Se interpuso entre Ricardo y Elena en un solo gesto, ocupando el espacio que había quedado vacío, y le dijo a Ricardo, en una voz que se hacía oír sin necesidad de alzarse, que retrocediera. No fue una petición formulada como petición. Ricardo sostuvo la correa 2 segundos más, lo justo para tomar una decisión, y después la soltó, porque la alternativa era un enfrentamiento físico con un oficial del ejército delante de una terminal llena de testigos, y al menos una persona ya lo estaba grabando con el móvil. La agente de la puerta de embarque había llamado a seguridad antes de que Ricardo soltara la correa. 2 agentes del aeropuerto llegaron desde direcciones distintas en menos de 90 segundos, lo que significaba que toda la secuencia, el tirón, la intervención, el enfrentamiento, había quedado grabada desde todos los ángulos posibles de la terminal. Ricardo empezó a hablar de inmediato, lo bastante alto como para que se le oyera, sobre acoso, sobre difamación, sobre el equipo legal que pensaba contactar. Dijo que Elena era peligrosa. Dijo que estaba delirando. Dijo que era la víctima de un intento coordinado de dañar la reputación de una institución respetable. Lo dijo todo con la convicción de un hombre que había pronunciado frases parecidas muchas veces antes y las había visto funcionar.
Pero las personas que lo sujetaban acababan de ver cómo le arrancaba una bolsa a una mujer con collarín cervical, y las palabras que salían de su boca aterrizaban de forma muy distinta contra esa imagen. Diego miró la bolsa, la correa que se había tensado lo suficiente como para dejar una marca en el hombro de Elena, y comprendió, con la claridad que solo dan los años de leer situaciones en lugar de solo escucharlas, que lo que había dentro era la razón por la que todos estaban allí de pie. Los agentes de seguridad trasladaron a Ricardo a otra zona de la puerta de embarque. Y fue entonces, justo cuando la terminal empezaba a recuperar algo parecido a su ritmo normal, cuando un grito lejano cambió el rumbo de todo lo que estaba a punto de suceder. Y entonces, desde algún punto a la izquierda, varias puertas de embarque más allá, la voz de una mujer atravesó el ruido ambiente con ese registro particular que tiene el miedo cuando deja de importarle parecer discreto. Elena ya se estaba girando antes de terminar de procesar lo que había escuchado. Un hombre llamado Julián Ferrer se había desplomado sobre una fila de asientos cerca de la puerta 11, un hombre mayor, corpulento, cuya esposa Carmen le sujetaba el brazo y repetía su nombre con la voz de quien ya no está segura de que la persona pueda seguir escuchándola. Elena dejó su bolsa en el suelo, atravesó el pequeño grupo que se había formado y se arrodilló junto a él sin detenerse a considerar que lo estaba haciendo con un collarín cervical y el rostro amoratado, minutos después de que un hombre el doble de su tamaño la hubiera arrastrado hacia un lado. Revisó primero su rostro, la asimetría, la respuesta muscular, la flojera en un lado. Le pidió que le apretara la mano y observó la diferencia entre la izquierda y la derecha. Preguntó a Carmen cuando había empezado todo. Escuchó la respuesta y calculó el tiempo transcurrido mientras hablaba con Julián en voz firme, explicándole exactamente qué estaba haciendo y por qué, tratándolo como alguien presente y capaz de entender, no como alguien a quien había que gestionar. Sus instrucciones a la gente alrededor fueron cortas y precisas. Alguien debía mantener el paso despejado. Otra persona debía ir al mostrador más cercano y dar el número exacto de puerta al servicio de emergencias, no una descripción general, la ubicación exacta. Un tercero debía buscar algo para abrigar a Julián. Cada orden llevaba suficiente información como para poder seguirse sin necesidad de preguntas adicionales, porque Elena había aprendido, en un contexto muy distinto, que la gente hace casi cualquier cosa si se le dice con precisión qué hacer y por qué importa. Mientras tanto, Diego se apartó y llamó por teléfono. Había visto suficiente contenido de la carpeta antes del enfrentamiento para comprender su gravedad, y usó los minutos en que Elena trabajaba para contactar directamente con la División de Investigación del Colegio Profesional de Enfermería. Se identificó, describió la situación y explicó que tenía en su poder pruebas documentadas relacionadas con un caso de medicación hospitalaria del que debían tener conocimiento. Dejó su número y pidió que lo llamaran de vuelta. Cuando los servicios de emergencia llegaron 4 minutos después, Elena les entregó un parte que cubría hora de inicio, síntomas observados, evolución y los resultados de cada valoración que había realizado. Tenían a Julián en camilla y en movimiento en menos de 3 minutos. Diego había observado toda la secuencia desde unos pasos atrás, y cuando la ambulancia se marchó, le dijo que había trabajado junto a sanitarios de combate en 3 despliegues distintos, y que lo que acababa de presenciar pertenecía a esa misma categoría. Elena aceptó el comentario sin desviarlo. Recogió su bolsa, metió la mano dentro y le entregó la carpeta completa. No era una carpeta delgada. Diego la leyó en silencio, pasando las páginas cada vez más despacio conforme avanzaba, con la atención particular de quien está recalculando la gravedad real de una situación. Antes de terminar, sonó su teléfono. Era el colegio profesional, devolviendo la llamada. Cuando regresó, le contó que llevaban 2 semanas investigando de forma preliminar al Hospital Miraflores tras una serie de denuncias inconexas, y que lo que él tenía en las manos era exactamente lo que les faltaba para poder actuar. Pero para presentarlo formalmente, tenía que quedar registrado bajo un nombre real. Elena entendió lo que eso significaba sin necesidad de explicaciones. Miró sus propias manos, las mismas que acababan de organizar una respuesta de emergencia en 4 minutos, y pensó en los pacientes que aquella misma noche seguían recibiendo medicación de un formulario que ella sabía, con precisión documentada, que estaba causando daño.
Le dijo a Diego que presentaría las pruebas bajo su nombre. Lo que siguió no fue inmediato, pero fue imparable. La investigación se expandió, 2 enfermeras más rompieron su silencio, y las pruebas que Elena había construido con tanto cuidado resultaron imposibles de descartar. Ricardo Aguilar fue suspendido, y semanas después, destituido definitivamente. El informe final del colegio profesional confirmó que todo lo que Elena había denunciado era exacto, riguroso y coherente con la evidencia recuperada de los propios sistemas del hospital. Meses después, bajo una nueva dirección, Elena regresó a la planta que una vez casi la destruye, esta vez con protecciones formales y un lugar en el comité clínico. Diego le escribía una vez al mes, solo para saber cómo estaba. Y cada vez que una compañera nueva le preguntaba si la historia de la señal en el aeropuerto era cierta, Elena respondía que sí, pero que lo que de verdad había importado no fue la señal, sino los 6 meses de silencio en los que nadie más quiso mirar.